Fue una bebida donde los corsarios, los marinos del siglo XVI, del siglo XVII, acostumbraban a beber en demasía. También lo hacían los piratas, que en algunas oportunidades eran contratados por algunos corsarios ingleses para molestar y asaltar a la flota española. De alguna manera u otra, tanto los corsarios como los marinos como los piratas hicieron posible de que el ron se difundiera por todas las islas del Caribe rápidamente. Pero si quisiéramos hablar un poquito de la historia del ron, deberíamos comenzar quizás por la historia de la caña de azúcar, una gramínea que se tiene conocimiento hace más de 10.000 años y fue precisamente en el continente asiático donde se presupone estuvo su origen. De allí en más hay algunos antecedentes históricos que colocan a los filipinos, a los hindúes y a los indonesios como grandes aprovechadores de la caña de azúcar. Años más tarde fueron los árabes quienes lo llevaron por todo el Mediterráneo y en especial en la costa sur de Europa, donde hoy por hoy se puede decir que en la tierra de Granada se aloja el trapiche más antiguo del mundo. Una tierra de Granada que con los años fue liberada del dominio musulmán y conquistada por los cristianos. Y a partir de allí, entre españoles y portugueses, difundieron la caña de azúcar por diferentes territorios, en especial en las islas portuguesas de Madeira y en la española de Canarias, al punto tal de que tanto Madeira como Canarias suplían de azúcar a toda la Europa de aquel tiempo. Pero finalmente, en el año 1493, cuando Cristóbal Colón, en su segundo viaje a América, trae la caña de azúcar y envía a plantar los primeros cañaverales en lo que es hoy Santo Domingo. A partir de allí comienza una historia muy diferente a lo que es en América, a lo que en aquel momento sucedía. Lo cierto es que hasta ese momento no se conocía otro producto que se pudiera extraer de la caña de azúcar que sea de la misma azúcar, porque la palabra ron o como bebida aparece quizás históricamente en algunos documentos de la isla de Barbados en el año 1650, donde se dice que es en Barbados donde comienza a originarse esta bebida espirituosa. Lo cierto es que en aquellos documentos de Barbados del año 1650 habla sobre Kill Devil o Matadiablo o Rum Bouillon, que es una voz inglesa antigua que se está relacionando a gran tumulto, Rum Bouillon, gran tumulto, y esto hacía referencia a los grandes desórdenes que se producían en la población cuando ingería esta bebida en forma descontrolada. Lo cierto es que a partir de allí el ron inicia un camino, un recorrido que encuentra su epicentro en la zona isleña y continental del Caribe. Podemos encontrar allí, al resultado de la historia, rones afamados, como aquel Flor de Caña de Nicaragua, como el ron Matusalén, que actualmente se está elaborando en República Dominicana, pero que encuentra sus orígenes en Cuba. Hoy por hoy hay una veintena de países que elaboran rones, muchas de ellas lejos de la zona del Caribe, países como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, pero naturalmente la región del Caribe es el epicentro de la calidad del ron. Hoy vamos a entrevistar al señor Pedro Oliver, de los responsables de elaborar en República Dominicana uno de los rones de más alto valor de calidad que se producen en la actualidad y para muchos uno de los mejores rones del mundo. ¿Qué le parece si compartimos esta entrevista que hicimos con Pedro Oliver, maestro ronero cubano y presidente de la empresa Oliver & Oliver? Véanlo. Bien, don Pedro, decía en la presentación del programa que la industria del ron está pasando en los últimos años
una especie de reflorecimiento con estilos de rones diferentes que están dándole un protagonismo fundamental en el mundo de las bebidas premium. Pero empecemos por lo básico. ¿Cómo usted definiría el ron? Una bebida que ya tiene más de 500 años de historia. No, el ron es fácil y difícil de definir. O sea, si vamos al sentido común, el ron es un destilado de la caña de azúcar que se elabora, normalmente se añeja. Hay lugares donde no se añeja y hay rones que no deben llevar añejamiento. Pero lo complica muchísimo las normas de cada uno de los países. Hay más de 20 normas. Distintos países establecen criterios diferentes para el ron. Lo que es ron en Europa, por ejemplo, pues quizás no es ron en Estados Unidos y viceversa. Por ejemplo, un ron de 38 grados, que es lo que normalmente se bebe en Europa, 37,5 aquí en República Dominicana. Pero en Estados Unidos no se caracteriza como ron porque ahí tiene que tener 40 grados. El ron que tenga un ingrediente, por ejemplo, de vino, que es muy usual y que es permitido en Estados Unidos, hasta el 2% del ron puede tener un componente vinícola. En Europa no es permitido, cero. Si tiene vino, no es ron. O sea que hay muchas complicaciones cuando dejamos entrar al tema y al ámbito del ron las regulaciones gubernamentales y de cada uno de los países. Pero el ron es básicamente un destilado de la caña de azúcar, un aguardiente de la caña de azúcar que se manipula por el ser humano de alguna forma, haciéndolo más suave, haciéndolo más delicado, añejándolo en ocasiones, ya sea en barricas de roble americano o en barricas de roble francés o en otro tipo de barrica, añejándolo por un corto tiempo o por un largo tiempo. Hay muchas formas de realizarlo, pero fundamentalmente la única manera de describirlo es que es una bebida que surge de la caña de azúcar, que es un destilado de la caña de azúcar, a que se ha extraído de esos alcoholes de la caña y que nos sirve para pasar un rato placentero.